Internacional de Mosaico. El día de hoy tenemos la presencia de Julie Sperling. Ella nos acompaña desde Canadá y nos va a compartir un poco sobre su proceso creativo y sus inicios en el mundo del arte mosaico. Muchas gracias a todos por estar aquí. Comenzamos. Hola, antes de empezar, me gustaría agradecer, oh my God, estamos bien, agradecerles a Julio y a Aida por invitarme a este primer simposio. Me siento un poco diferente de los otros artistas porque yo no tengo esa facilidad o diríamos esa intimidad con el color que ellos tienen. Pero sí. Ok. Yo no soy artista a tiempo completo. Trabajo para el gobierno federal en Canadá, en el Ministerio del Medio Ambiente. Mi arte se centra en el medio ambiente y hace más de 10 años que trabajo este tema exclusivamente. He hecho más de 40 mosaicos que exploran ese tema desde diversas perspectivas. Y tengo la buena suerte que mi empleo influye a mi arte y viceversa. Mucha de mi inspiración viene de lo que leo cuando estoy en el trabajo. Tengo una lista enorme, casi sin fin, de noticias y estudios medioambientales que me gustaría interpretar en mosaico. Entonces, el mosaico que ven aquí es una crítica de la influencia de los billonarios que ellos tienen en la política del cambio climático y su obsesión con las soluciones tecnológicas que les hacen más ricos. So in English, I don't work as a full-time artist. I have a day job. I work for the federal government in Canada, in the Environment and Climate Change Canada. And so my art focuses on the environment, and I've been working on that theme exclusively for 10 years. I've made more than 40 mosaics, kind of exploring that big umbrella from a whole bunch of different perspectives and issues. I have the good fortune that my day job influences my art and vice versa. So a lot of what I take for inspiration in my art comes from what I read while I'm at work. And I have this never-ending list of things that I would love to do in mosaic. So it's quite good. So this mosaic that you see here is a critique of the influence that billionaires have on climate policy and their obsession with technological solutions that just basically make them richer. Entonces, cuando empecé, decidí de enfocarme en el medio ambiente para tratar de sensibilizar a la gente y ayudarles o animarles a preocuparse por el medio ambiente. Y empecé con el cambio climático y cuando empecé, pensé que mi trabajo sería solo de interpretar los gráficos como el aumento de las temperaturas globales en mosaico. Y después de haber hecho como 3 gráficos, yo me di cuenta como casi inmediatamente que tendría que adoptar un enfoque más amplio. Entonces, la imagen de la izquierda es uno de mis primeros mosaicos sobre el cambio climático y es una interpretación de un gráfico de la pérdida del hielo marino. Y la imagen de la derecha no es basado en gráfico, es sobre la destrucción que causan los pozos abandonados de la industria petrolera y del gas. So, rewinding and in English. So I decided to work on the environment basically to help people care about it. And so I started with a focus on climate change, and I thought when I started, I would just be kind of taking alarming climate change graphs and turning them into mosaic. And I did that for about 3 graphs, and then I quickly realized that it had to be a lot bigger than that. So the image that you see on the left is one of my very first climate mosaics, and it actually is an interpretation of a graph of sea ice decline.
And then the image on the right is a more recent piece, and it is not inspired by Graph, and it's all about the abandoned oil wells and the that they reek. ¿Se murió? Sigo, yeah. Se murió. Sí. Bueno, sí. Después de unos años, decidí de ampliar mi enfoque un poco más, no porque no tenía más ideas para mosaicos sobre el cambio climático, pero porque me interesaba más que el cambio climático. Entonces, empecé mi serie sobre el antropoceno, y para los que no saben, el antropoceno es la era geológica en la que estamos ahora, donde las actividades humanas son la influencia más grande sobre el planeta. Y el cambio climático es una de las señas claves del antropoceno. Entonces, mis dos series no son completamente distintas. Este mosaico es sobre la relación muy estrecha entre la policía y el ejército y las industrias extractivas. So after a couple of years of working exclusively on climate change, I decided to broaden my focus a little bit. It wasn't because I ran out of ideas to explore related to climate change. It was just there was other stuff out there to do. And so I started a series on the Anthropocene. And so if you don't know what the Anthropocene is, it's the geological era that we find ourselves in right now, where humans are the greatest kind of influence on how the planet is evolving. And climate change actually happens to be one of the hallmarks of the Anthropocene, so the two series aren't completely distinct, they're interrelated. The mosaic that you see here is, it's about the very cozy relationship between kind of law enforcement and the resource extraction industries. Entonces, cuando yo estoy tratando de conceptualizar un mosaico y determinar cómo hablar de algo tras el arte, siempre me pregunto, ¿por qué el mosaico? ¿Qué aporta el mosaico que las otras formas de arte no pueden? Y si no puedo responder a esa pregunta, no hago el mosaico. Y a veces una idea queda en mi lista durante años y años porque no la puedo contestar. Entonces, después de determinar qué es lo que trae el mosaico, trato de introducir el significado donde puedo. Entonces, en la composición, en los materiales que usó en el andamento y en el proceso de construir el mosaico. Normalmente trabajo en el abstracto porque no quiero dar la impresión de que hay soluciones simples a estos problemas, porque no hay. Y quiero dejar un espacio para el público de explorar, de contemplar, de hablar. Entonces, yo he notado que el mosaico es una forma de arte muy apta para hablar de estos conceptos complejos, porque se puede explorar desde muchos niveles y perspectivas. Entonces, invita la curiosidad. Y el mosaico aquí habla de cómo los científicos comunican sobre el cambio climático y cómo el público interpreta lo que dicen. So when I'm thinking about like how to portray these kind of big ideas in mosaic, my first question is always, well, why mosaic? And the answer can't be just because it's the medium that I work in. You know, like what does mosaic bring to the table that other forms of art wouldn't? And if I can't answer that question, I don't make the mosaic. And sometimes, you know, there'll be an idea that I'm really in love with on my list, and I just can't crack that nut, and so it stays on the list for years and years and years. But once I've answered that question, then I'm trying to kind of introduce meaning wherever I can in the mosaic. So that means like
in the composition, in the materials that I choose, in the andamento that I create, and in the process of making the mosaic itself. Normally, I work abstract, like 99% of the time, because I don't want to give the impression that these issues have easy answers, because they really don't. So I want to leave that space for people to kind of contemplate and explore and just really like, you know, have those difficult conversations. And I found that, you know, over the years, mosaic is a really powerful medium to talk about these big issues because it can be explored on so many different levels and from so many different perspectives. So it really leaves that, like, it invites curiosity. So the mosaic here is, in a very small nutshell, it's about how scientists talk about climate change and how the public interprets those scientific explanations. Entonces, les voy a mostrar 4 ejemplos de cómo hago mi trabajo y cómo uso estas 4 estrategias. Entonces, el primero. Este mosaico es una reacción a la compra de un oleoducto por el gobierno canadiense. Entonces, en la composición hay 2 mapas. La línea de obsidiana es la ruta del oleoducto del principio al fin. Y las grandes piedras en el fondo son un mapa de la distribución de los caribúes en el área, porque ellos son muy sensibles a las alteraciones de su hábitat. Hay también estadísticas, las gotas de bitumen, lo largo que son corresponde al número de vertidos de petróleo en estos lugares en el oleoducto. Y el diámetro del círculo es igual al diámetro del oleoducto. So this one, I'm gonna give you 4 examples of my work and kind of like those 4 strategies that I use for conveying meaning. This one is was done in reaction to the Canadian government buying a pipeline, and so the composition is based on 2 maps and 2 statistics. So the line of obsidian that you see cutting across there is the map of the pipeline from start to finish. The big chunks of rock in the background, that's a map of the caribou ranges in the area that it cuts across. I chose caribou because they're very sensitive to habitat disturbance, so they don't fare well when resource extraction activities are happening nearby. And then for the statistics, the drifts of bitumen are the length of them corresponds to the number of spills that have happened in those particular locations along the pipeline. And then the diameter of the mosaic is actually exactly the same as the diameter of the pipeline. Okay. Este mosaico se basa en un estudio científico y donde los científicos calcularon que el peso de todos los materiales artificiales, eso es decir, cemento, vidrio, plástico, es ahora más que el peso de la biomasa del planeta. Entonces, una estrategia común para mí es de jugar con el contraste de los materiales artificiales y los materiales naturales. Entonces me gusta tomar materiales comunes, conocidos, y hacer que el público los vea de otra manera, de otra perspectiva, y me gusta elevar estos materiales comunes. Entonces aquí escogí materiales que eran como gemelos, un artificial con un natural, eso es decir, plástico con conchas y resistencias eléctricas con madera. Y la diferencia es muy sutil y invita a la exploración más a profundo. So this mosaic here was based on a study, a scientific study where they found that the weight of all human-made materials had now outweighed all the biomass on the planet.
So one of the strategies that I like to play with when I'm choosing my materials is kind of contrasting natural and artificial materials. And I like to kind of take things that are common that people recognize and then, use them in different ways, elevate them, surprise people. And so in this case, I took materials that were kind of like, they had twins. So the plastic kind of finds its twin with the shells and the coral and there's little electrical resistors in there, and they kind of are paired with these little bits of driftwood. And so it's a subtle difference, but it invites a more careful exploration. Este es el primer mosaico en mi serie sobre el Antropoceno y habla de los materiales artificiales que ahora forman parte de la geología de nuestro planeta. Los tres más comunes son el cemento, el metal y el plástico. Y uso aquí el andamento para destacar el caos de estos tres materiales. Entonces, hay líneas horizontales de color y de material, pero las líneas de andamento son verticales. Y hice esto para que hubiera un contraste más fuerte con este caos del Antropoceno y sí, para hacer una interrupción más fuerte. So this is the first piece in my Anthropocene series. And it's all about the kind of the geological markers of the Anthropocene, so concrete, metal, and plastic. And so here I was using the andamento to really highlight the chaos of that Anthropocene geology layer. So you see the lines of material and color that are running horizontally, but the andamento actually runs vertically so that that big chaotic line causes more of an interruption and just really hits you in the face more. Ok, y el proceso. Eso es algo que no uso tanto para comunicar los conceptos medioambientales, pero es una de mis estrategias favoritas. Entonces, este mosaico habla de la idea de tener lo suficiente, de no gastar, porque todo lo que consumimos tiene un impacto medioambiental. Entonces, la idea era de crear un mosaico no solo de un material, sino de una pieza de un solo material. Y eso sería lo suficiente. Normalmente, cuando estoy trabajando, puedo juzgar más o menos cuánto material voy a necesitar para completar el mosaico. Entonces preparo el sustrato y luego corto y todo. Preparé el sustrato, pero cuando corté la piedra me di cuenta inmediatamente que tenía demasiado para lo que había preparado. Pero aún la decisión de qué hacer en este punto traía sentido y aportaba sentido al mosaico, porque hubiera podido preparar un sustrato más grande, pero esa iba en contra de la idea del mosaico. Sería como comprar una casa más grande porque tienes muchísimas cosas. Entonces, usé todo lo posible y luego regalé las sobras a unas amigas mosaicistas, porque eso es lo que hacemos, o deberíamos de hacer, cuando tenemos algo en abundancia. So, the process of making the mosaic itself is not a strategy that I use all that often, but it's one of my favorites to play with. So this piece was about the idea of having enough. And, just the idea that, everything that you consume has an environmental footprint. So the idea was to take not just one material, but one piece of one material and use every last scrap of it, and that would be enough.
normally I'm really, really good at kind of like figuring out how much material I need to cut. I make my substrate first, and then I've got a pretty good idea of how much I'll need to cut to finish it. I was way off my game with this one. I prepared the substrate. As soon as I started cutting into the rock, I was like, yeah, I've got like way too much. But even the decision of like what to do with those extras, right? I could have easily made a bigger substrate, but that was completely like contrary to the idea of the mosaic, right? Like that's like, it's like buying a bigger house because you have too much stuff. So instead I used everything that I could, and I had to get really creative and like think about when I cut and what piece. I can't throw anything away, right? I have to use it all. And then I gave the leftovers to some friends with just the simple instruction of use it and enjoy it, because that's what we should do when we have something in abundance. Yeah. So, eso es un pequeño recorrido de mi trabajo y cómo y por qué hago lo que hago. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Qué diámetro tiene el oleoducto? ¿Cómo? ¿Qué diámetro tiene el oleoducto? 2 pies. 2 pies. ¿Qué serían cuántos centímetros? No. Gracias.